Así, puestos los puntos sobre la mesa, le damos la bienvenida a Daniel Diverio, el presidente del Zunca, con quien vamos a estar conversando sobre este tema de la reforma de la Seguridad Social, un proyecto que genera rispideces dentro del sindicato, Daniel, y bueno, quería saber cuáles son los principales motivos por los que ustedes están en contra y por los que han presentado más que nada su desconformidad. Bueno, buenos días. Primero que nada, claro que nosotros, igual que nuestra central, el PCNT, tenemos mucha diferencia con este proyecto de ley, entre otras cosas porque no es un proyecto de una reforma integral, únicamente habla de la jubilación y las pensiones y es un proyecto que apunta fundamentalmente a favorecer lo que son las FAP. No solamente eso también, de que cuando se habla de la situación de la seguridad social, que la falta de justamente que tiene la seguridad social hoy es de ingreso, de poder obtener los fondos necesarios para cubrir todas sus demandas, no se mira por un costado el aporte del sector empresarial en cuanto a este proyecto. Por ejemplo, la construcción particularmente. En los últimos años, a partir del avance de nuevas tecnologías, los procesos de construcción se han acelerado. Eso genera que con menos cantidad de jornales, con menos trabajadores, se multiplica la producción igual. Sin embargo, el aporte patronal se mantiene en el mismo lugar. Y eso podemos seguir ubicándolo en distintas industrias. Quizá hay algunos sectores que están complicados y por supuesto que eso había que revisarlo. Pero bueno, por reiterar, el tema de lo que tiene que ver con el aporte únicamente se ubica en el esfuerzo que hacen los trabajadores y las trabajadoras. Y lo tercero que nosotros creemos nosotros que también para nosotros no es una reforma de seguridad social, porque por lo menos que atienda la situación de los trabajadores, porque cuando miramos sector por sector, vemos algunos sectores que esto lo que hacen complejizan mucho más el escenario que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la construcción en particular, con la situación de la posibilidad de jubilarnos en tiempo y forma. Ahora, yo te pregunto a propósito de eso, Daniel, ¿no es suficiente que el gobierno haya considerado no aumentar la edad jubilatoria en el sector de la construcción? No, yo creo que eso no es así. Primero, si me permitieron algunos argumentos. Supuestamente la industria de la construcción, los trabajadores que estamos en la construcción, podríamos tener alguna contemplación, pero no habla de trabajadores, habla de puestos de trabajo. Y cuando habla de puestos de trabajo, sectores de los puestos de trabajo, no está definido cuáles son esos sectores. Tampoco cuáles van a ser los criterios para definirlos, ni quiénes. Lo que sí te ponen algunas condiciones. Primero, ser mayor de 47 años. Lo segundo, que vos tenés que tener en tu vida laboral 20 años en el sector, en el puesto de trabajo, y el que conoce la industria de la construcción, casi un 75 o quizás cerca de un 28% de los trabajadores de la construcción no somos permanentes, somos trabajadores que somos afrales, somos contratados por el centro por obra. Entonces es imposible que un trabajador tenga un periodo tan largo sosteniéndose en el mismo puesto de trabajo, porque a medida que va cambiando de obra, va cambiando de puesto de trabajo, incluso hasta de oficio. Entonces la condición para poder acogerse a mantener los 30 años de aportación y los 60 años de edad en la construcción, con eso nomás es casi imposible. Pero lo segundo, también se plantea que para poder tener esa condición, tú tienes que tener en los últimos 10 años de trabajo 8 años en la construcción permanente, en el mismo puesto de trabajo. Ajá. Y eso también es mucho más complejo porque los últimos años de los trabajadores de la construcción es cuando tienen mayor dificultades para tener un nivel de aportación permanente. Porque todos sabemos que como somos trabajadores zafrales, los compañeros que tienen 50, 55, 58 y hasta 60 años son los que tienen más dificultades para ingresar a una obra. Por lo general llegas a la obra con el currículo, por supuesto que el que va a tener mayores condiciones de ingresar son los trabajadores que tienen menor edad. Por la situación física, por el desgaste y una cantidad de consideraciones más. Por Ahora, eso es casi imposible generar las condiciones para poder acogerse a este planteo que hace hoy el gobierno con esta reforma, ¿no? ahora, Daniel, vos hablabas recién de la inestabilidad laboral, ¿no? Lo que genera que muchas veces se cambie de obra, que un trabajador permanezca en el mismo puesto durante 8 años y luego alterne hacia otra posición laboral. Quiero preguntarte entonces, si no estás de acuerdo con que se pueda volver a trabajar de manera formal después de haberte jubilado, porque esta es una de las propuestas que el Sí, gobierno llamó innovadora en este sentido. Es decir, pero poder terminar, trabajar después de jubilarte con más de 60 años de manera formal. ¿Cómo lo ves a eso?
Está bien, pero permitime. Primera preocupación que tenemos nosotros, cómo hacemos los trabajadores de la construcción para jubilarnos. A eso voy. Si vos me permitís, te doy algún dato. En la construcción hoy datos del BPS, el 43% de los trabajadores de la construcción se jubilan por discapacidad o edad avanzada. O sea, no generan las condiciones con 60 años de edad a tener las condiciones para jubilarse. Entonces es muy difícil poderse mantener trabajando cuando con las condiciones de hoy ni siquiera llegás a jubilarte. Tenés que jubilarte por la edad avanzada, después los 63 años con 27 años de aporte. ¿Y sabes cuál es el problema? Los compañeros nuestros que se jubilan por edad avanzada, de los 60 a los 63 años, no es que están trabajando en la industria hasta los 63. Muchas veces mantienen trabajando en otro lugar esperando poder cumplir los 63 años para jubilarse con 27 años de aporte, porque no logran juntarlos. Entonces vos tenés compañeros nuestros hoy con 61, 62 y casi para cumplir los 63 años, esperando esa edad para empezar el trámite, que están trabajando a veces cuidando coche, a veces trabajando en otro tipo de trabajo. Entonces es muy difícil para la construcción a esa edad poder generar las condiciones de que tener los trabajos para poder mantenerse. Pero si vos ves otro dato también, es un estudio justamente a respaldo de la Seguridad Social, que la densidad de la aportación de la industria es un 42%. Quiere decir que un trabajador, cuando trabaja 10 años en la construcción, lo que tiene aportado es más o menos equivalente a 4 años y un par de meses. Entonces la densidad de la aportación es muy baja, por la dinámica que tenemos, la rotación que tenemos, y a su vez, como no somos trabajadores permanentes, después de cierta edad son los trabajadores que no tienen posibilidad de conseguir trabajo. Por eso nosotros creemos que esta reforma lo que hace es aumentar las dificultades. Sí. Para los trabajadores de la construcción en particular, acceder a una jubilación, ¿verdad? Ahí está. Eso está claro, eso te lo entendí al punto de vista. Ahora, contame qué pasa después. Digo, ¿por qué estar en contra de esa posibilidad de trabajar de manera formal una vez alcanzada la edad jubilatoria? Está bien, pero primero vamos por lo primero. Vos me decís que se mantiene el régimen actual, que nos podamos jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad. Eso se mantiene primero. Bueno, posiblemente si algún trabajador tiene condiciones de trabajar, lo puede hacer. Ahora, el problema es que tiene que resolver esto primero. Porque ese planteo, para que se jubila pueda seguir trabajando, en la construcción, lo que va a hacer es agravar este 43% que se jubila por edad avanzada o por discapacidad. Entonces no va a tener ni siquiera la condición de siquiera jubilarse. Y esa es la dificultad. Tiene que esperar para jubilarse con edad avanzada ahora, bueno, tener 67 años. ¿Cómo hace ese trabajador para estar de los 58, 59, 60 años de edad, que ya no tiene más laburo por la situación física, porque no te toman, porque te eligen por la cédula, tiene que sostenerse 5, 6 o 7 años para empezar a hacer un trámite? Ese es el gran problema que tenemos. Es más, cuando yo te decía, de los últimos 10 años de trabajo, tenés que tener 8 en la construcción. Yo le voy a contar alguna anécdota. Trabajadores que tienen más de 50 años, sí. Bueno, cuando se quedan sin trabajo y a veces sin seguro paro, por supuesto que no pueden esperar a entrar a una obra nuevamente. Y capaz que hacen alguna changa trabajando en una estación de servicio o un par de semanas trabajando en una empresa de limpieza. Y eso le hace perder justamente la condición de ser permanente trabajador en la construcción. Se entiende que es muy difícil para nosotros ese tema. Sí. Está claro la cuestión de la inestabilidad. Ahora, permitime agregar otra consulta. Estamos hablando de un tema que claramente difiere en años, ¿no? Que si es más, que si es menos. También está el tema de la pensión por viudez sobre la mesa y es otro de los puntos que rechaza el sindicato de la construcción. Contame, bueno, de qué se trata esto, digo, cuál es la posición de ustedes en concreto sobre este tema. Bien, ustedes saben bien que nosotros somos un sindicato que trabajamos mucho en el tema de siniestros laborales, de acompañamiento a la familia cuando hay un siniestro, con la fundación, el aporte que hacen los trabajadores con una hora de nuestro jornal para la familia que tuvo esa dificultad. Y para nosotros es un tema muy sensible, porque nos ha tocado muchas veces ir a la casa de algún familiar de ese trabajador y te encontrás con la compañera que queda viuda, con 4 o 5 gurises que tiene que atender. Y si hoy el planteo es que aquellas compañeras viudas que tengan menos de 40 años van a generar no más que únicamente un año de pensión, nos encontramos que situaciones que estamos viviendo permanentemente en la construcción este año, llevamos varios compañeros fallecidos, estamos encontrando que esas compañeras van a tener muy pocas posibilidades de poder, por lo menos, enderezar un poco la cosa. Porque cuando vos más precisás un apoyo económico para sostener a tus gurises, que son todos gurises chicos a esa edad, bueno,
justamente cuando se recorta, y se recorta justamente un tema tan sensible como son las pensiones para las compañeras que quedan viudas, ¿no? Es cierto, Por eso Daniel, pero estamos también a es favor. cierto que a partir de los 45 años la pensión es para toda la vida, ¿no? No, no es a partir de los 45 años. Los 45 años va aumentando, después de los 55 años tenés nuevamente que puede quedar para toda la vida. Y vos tenés, después de los 43, hasta los 43 años, son 3 años de pensión. O sea, cuando vos vas mirando, van aumentando permanentemente, pero vos reiterar, el escenario de compañeras que quedan 3, 4 gurises chicos, es cuando vos necesitas mucho más a veces el apoyo para que esa gente, esa familia pueda salir adelante. Bueno, Por eso nosotros esperemos. creemos es una muy mala decisión. Claro que la solución sería que no existieran malos siniestros laborales, ¿no? Sí, Pero está está claro que eso claro. también es un camino que hay que trabajarlo, ¿no? En eso creo que estamos todos de acuerdo, Daniel. Bueno, esperemos que haya consenso sobre este tema, más allá de que el debate político va a seguir. Te agradecemos por haber estado aquí con nosotros y bueno, te esperamos nuevamente. Bueno, gracias a usted por el espacio y bueno, y ojalá se puedan encontrar caminos que se contemple por lo menos la opinión de la sociedad en su conjunto ante estos reclamos que estamos haciendo, que nosotros creemos que son sensibles y lo estamos respaldando con documentos, porque a la comisión del Senado fuimos con documentos que dejamos ahí y bueno, la idea es que se permita discutir de otra manera y buscar soluciones que permitan contemplar el escenario de todas y todos los uruguayos. Daniel Liberio, presidente del Zunca, ha pasado allí con nosotros. Gracias por haber estado. Nosotros vamos a seguir acá en Modo País. Pausa, así de cortita y ya venimos.